Terminó la guerra en Afganistán. Faltando un minuto para la medianoche, el último soldado estadounidense abordó un avión de evacuación en una imagen simbólica que concluyó 20 años desde la invasión estadounidense. Líderes talibanes asisten a esta hora a una asamblea para celebrar la retirada. Ahora la Unión Europea teme una nueva ola migratoria a consecuencia de la toma de control del Talibán en Afganistán, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una resolución advirtiendo a los extremistas contra el incumplimiento de sus compromisos con los derechos humanos en el país asiático. Una zona protegida en Kabul quedó descartada. Y en Estados Unidos el fenómeno Aida se degradó a tormenta tropical, pero su avance mantiene una alta peligrosidad tras causar daños catastróficos como huracán en Luisiana y Mississippi. Ya se cuentan al menos 2 fallecidos, además de los enormes daños a la infraestructura, y siguen las tareas de búsqueda y rescate. Regresamos con ustedes para actualizar la información más importante en France 24. Terminaron 20 años de guerra en Afganistán. Patrocinada principalmente por Estados Unidos, se cobró la vida de casi 2.500 soldados estadounidenses y unos 240.000 afganos, y costó unos $2 billones. El último avión salió del aeropuerto de Kabul un minuto antes de la medianoche. Se difundió la imagen simbólica del mayor general Chris Donahue, el último soldado abordando el vuelo de evacuación estadounidense que cerró 2 décadas de enfrentamientos y que cedió en su totalidad el poder al Talibán. Antes del amanecer, los extremistas tomaron control del aeropuerto en un último paso después de la toma de Kabul el pasado 15 de agosto y dispararon al aire para celebrar la que llamaron la liberación de Afganistán. A esta hora, los líderes extremistas asisten a una asamblea en Kabul para conmemorar la retirada de Estados Unidos. En Washington, nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez nos habló de las reacciones del presidente Joe Biden, que defendió hasta el final la salida. Sí, defendió hasta el final y lo va a seguir defendiendo a pesar de que Osama Bin Laden fue asesinado no en Afganistán sino en Pakistán en el 2011, y a pesar de haber dado estos golpes bélicos precisos no en Afganistán sino en Pakistán, Estados Unidos siguió en Afganistán 10 años más, entrenando, educando y armando a miles de personas. Y analistas lo que están diciendo en Estados Unidos es que precisamente la presencia de Estados Unidos continua después de haber cumplido su objetivo de acabar con Osama Bin Laden le dio ese resurgimiento, ese impulso para que los talibanes empezaran a crecer, revivieran y hoy tomen el control total de Afganistán. Con el retiro estadounidense, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una resolución mediante la cual espera que el Talibán respete sus compromisos con los derechos humanos en Afganistán. El documento no establece una zona protegida en Kabul y es visto más como una advertencia diplomática al grupo extremista. Yanira Gómez Muñoz nos explica. Please raise their hand. Más que una resolución, el texto 2593 aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU interpela al honor de los talibanes. Aunque les instan a cumplir sus compromisos en Afganistán, sus puntos son una petición constante al grupo. El Consejo espera que el Talibán haga efectiva las salidas de los afganos y extranjeros que quieran marcharse de forma segura y ordenada, así como una entrada a la ayuda de Naciones Unidas. Pero además les solicita respetar los derechos humanos de mujeres, niños y minorías, intentar llegar a una solución política que incluya a las afganas, no usar el país para amenazar, atacar o acoger a terroristas, y finalmente le pide cumplir con esta y otras promesas futuras. No podemos llevar por aire a todo un país hasta un lugar seguro. Este es el momento en el que la diplomacia debe intensificarse. Al aprobar esta resolución, el Consejo de Seguridad ha demostrado que el mundo espera que el Talibán cumpla estas promesas hoy, mañana y después del 31 de agosto. 13 de 15 países miembros estuvieron de acuerdo en el tono, tildado por analistas de ligero y de mensaje político al movimiento. Francia, que buscaba establecer una zona segura en Kabul para presionar y proteger el aeropuerto, no logró una referencia. Mientras que China y Rusia se abstuvieron, alegando desorden de Occidente, fuga de cerebros y efectos económicos nocivos para el país. A pesar de que la resolución fue propuesta con el telón de fondo de un terrible ataque terrorista, los autores se negaron categóricamente a referirse a un pasaje de la lucha contra el terrorismo que contiene organizaciones terroristas reconocidas internacionalmente.
Si bien la resolución busca transmitir unión internacional, la pelota está en tejado talibán, que ya declaró la total independencia de Afganistán. Y los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen a esta hora en Bruselas para abordar la gestión de una posible ola migratoria proveniente de Afganistán tras la toma de los talibanes. Los países europeos temen una nueva crisis como la ocurrida en 2015 por la guerra en Siria. Detalles con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. Con la toma de los talibanes en Afganistán, las miles de personas evacuadas y las personas que aún quedan en su territorio, los países europeos se centran ahora en cómo evitar una posible crisis migratoria como la ya ocurrida en 2015. Los países europeos están profundamente divididos desde hace años sobre cómo gestionar la migración. De hecho, existe una propuesta que está bloqueada desde hace un año. Por ello, los ministros de Interior reunidos hoy en Bruselas se van a centrar sobre todo en cómo gestionar esta crisis, pero sin hablar sobre los números, sin decir exactamente cuántos refugiados están dispuestos a acoger, sino que sobre todo se centrarán en cómo ayudar a los países de la región, Pakistán, Irán o Kirguistán, en esta posible acogida de refugiados, teniendo en cuenta que ya acoge a un gran número de asilados de este país. De hecho, por otra parte, están los más de 2.000 personas evacuadas a la Unión Europea a través de España y que aún los 27 tienen que decidir cómo van a ser repartidos entre los 27, pero es algo que prefieren dejar más bien en manos de los cancilleres europeos que se reunirán a finales de esta semana. Aún así, el debate se antoja especialmente complicado porque, como todo, tiene un revés político. Alemania celebra elecciones el mes que viene y Francia la próxima primavera, con la vista puesta en cómo reaccionará la extrema derecha antimigración sobre esta cuestión. Y vamos al análisis con el doctor Juan Belikov, director del programa de delincuencia organizada transnacional en el Centro de Estudios de Seguridad Hemisféricos, Universidad de Buenos Aires, y profesor de la Escuela de Gobierno Aden University de Panamá. Gracias. Y 2 décadas de guerra finalizaron de una forma vergonzosa para Estados Unidos y la OTAN. El talibán de nuevo en el poder. ¿Cuál es su balance? Bueno, estamos en una situación muy complicada. Efectivamente, como usted dice, el talibán está nuevamente en el poder y esto no es una situación que agrade a nadie. La verdad es que se ingresó a esa guerra para quitar los nexos entre el talibán y Al-Qaeda. Eso efectivamente logró romperse hasta cierto punto, pero la situación hoy es sumamente compleja. Los talibanes han regresado de la mano de Estados Unidos, que finalmente admite no poder controlar la situación en el territorio. Esta es la realidad. Y los talibanes se supone que se van a comportar de manera distinta de lo que lo han hecho hasta hace 2 décadas anteriores. Los primeros indicios que tenemos son contradictorios, porque si bien los mensajes que dicen o que emiten intentan transmitir tranquilidad, la realidad es que en la práctica tenemos una situación muy distinta y no sabemos muy bien si es motivo del temor que tiene la población que está huyendo, y algunas versiones no del todo confirmadas, aunque algunas sí permiten darle credibilidad. No han cambiado su actitud, son terriblemente discriminatorios en relación a la mujer. De hecho, dicen que las mujeres no van a tener problemas con las mujeres. Sin embargo, al mismo tiempo están recomendando a las mujeres no salir a la calle porque ellos no pueden asegurar que todos los talibanes sepan cómo manejarse frente a las mujeres. Y esto claramente es un problema. Precisamente por ahí quería preguntarle, la población civil, especialmente niños y mujeres, están en riesgo, sus derechos humanos y sus vidas amenazadas por la imposición de un Islam que se prevé radical pese a los discursos que usted bien dice se han mostrado moderados. ¿Qué le espera al pueblo afgano? Bueno, no sabemos qué le espera al pueblo afgano, no aparentemente nada bueno. La realidad es que las escenas que vemos en la calle con hombres talibanes armados hasta los dientes azotando a las mujeres y a cualquiera que no se comporte de manera adecuada no es una buena señal. Las mujeres están huyendo del país. Una de las principales una de las principales periodistas de la televisora afgana ha abandonado el país en el día de ayer, a pesar de que se les dieron supuestas garantías de que iba a poder trabajar. Sin embargo, ha sido desplazada de su noticiero.
y eso indica que definitivamente va a haber problemas con este tema. Hay una crisis migratoria en ciernes, esto está claro. Recordemos que Afganistán es un país multiétnico, la nación no respeta, no coincide con el Estado, es un Estado multiétnico. Hay una etnia predominante que es la Pashtun, que está, digamos, dividida entre Pakistán y Afganistán, y eso pone en el escenario también a Pakistán, que por cierto también teme que el talibán dentro de su propio territorio se convierta en un problema, por un lado, y por otro lado hay una facción del ISIS que está operando, que es parte de la interna, digamos, Pashtun, que está en el poder actualmente. Mayoritariamente los talibanes son pashtunes, no todos, pero una buena mayoría, pero tienen miedo que este conflicto se traslade a Pakistán. Por otra parte, tenemos en el Discúlpeme, norte... pero lo tengo que interrumpir. Se nos va el tiempo. Gracias por su análisis. Y en un cambio de tema rápidamente, Aida se degradó a tormenta tropical. A pesar de esto, ya causó daños catastróficos. Veamos. El huracán Aida se degrada a medida que continúa su impulso hacia el noreste, pero los residentes de Luisiana están haciendo un balance del daño dejado a su paso. Las cosas simplemente empezaron a desboronarse, a volarse. No tengo un lugar seco en mi casa, mi techo se cayó, perdí toda mi ropa, mis muebles, mis utensilios, todo. Ahorita mismo no tengo nada. Escombros, árboles caídos y líneas eléctricas llenaron las calles de Nueva Orleans, pero la ciudad se ha librado de las inundaciones generalizadas que se vieron después del huracán Katrina en 2005. Si hay luz al final del túnel, hoy es difícil verlo. Es nuestro sistema de diques el que ha funcionado extremadamente bien. Ha habido una evaluación preliminar de daños de diques. No creemos que haya un solo dique en ninguna parte ahora que realmente se haya quebrado, que haya fracasado. Aunque los diques aguantaron, un par se desbordaron. Las marejadas ciclónicas y las fuertes lluvias han provocado inundaciones en varias áreas, incluida la Place. Los esfuerzos de rescate están en camino, vía marítima y aérea. Los vientos de más de 200 kilómetros por hora derribaron cables eléctricos en todo el estado, lo que provocó que más de 1 millón de hogares y negocios estén sin electricidad. Los daños han sido tan extensos que las autoridades dicen que podría tardar semanas en hacer las reparaciones. Los hospitales de Luisiana ya estaban rebosando de pacientes de COVID-19 antes de la llegada de Aida. La pérdida de electricidad solo agrega aún más presión a un sistema de salud bajo tensión. Y 17 días después del terremoto de Haití, la población se enfrenta a una severa inseguridad alimentaria. Amal Benotman con los detalles. Estos sobrevivientes de Camp Perrin, al sur de Haití, hacen fila para recibir su pequeña ración de alimentos, repartidas con dificultad por las organizaciones humanitarias que buscan atender los afectados por el terremoto. Mientras que en la localidad de Nankonsei, en las montañas del sur del país, no lejos del epicentro del sismo, los hombres se reúnen para vender lo que quedó de su ganado. Buscan obtener algo de dinero para alimentar a sus hijos o pagar los funerales de los miembros fallecidos de su familia. Mi casa fue destruida por el terremoto. Varios miembros de mi familia murieron. Tenía 13 cabras, 11 murieron, me quedan 2. Vine al mercado para ver si puedo vender las 2 que quedan. No tenemos nada, necesitamos ayuda. Haití, el país más pobre de América, es además uno con los niveles más altos de inseguridad alimentaria en el mundo. El terremoto de magnitud 7.2 del 14 de agosto agravó aún más la situación, devastando cultivos, contaminando fuentes de agua potable y destruyendo vías que dejaron aislados a miles de damnificados. Según el Programa Mundial de Alimentos, más de 215.000 personas necesitan una asistencia alimentaria urgente, sobre todo en los 3 departamentos más afectados, Sud, Grand-Anse y Nipes. Hasta los años 80, Haití fue autosuficiente, pero la isla comenzó a flexibilizar las restricciones a la importación de productos básicos y bajó los aranceles importando los excedentes de cultivos estadounidenses, una decisión que terminó por destruir su economía arrocera. Además, el cambio climático ha golpeado la isla, que es vulnerable a sequías y huracanes cada vez más extremos. Hasta aquí el informativo, siga con nosotros.